Thank you. Thank you. Muchas gracias. Entonces vamos a pedirle a don Pablo, también a Gloria, tengo entendido. Doris, perdón. Pablo, a Doris, ¿se pueden pasar acá frente? Sí. Y Alfredo. Y Lesnar también, por favor, pase. Bueno, hemos estado reacomodando un poco la agenda. Después de terminar 10 minutos, vamos a hacer un poquito muy estricto para que salgamos rápido. Y ahí nos van a disculpar. De ahí vamos a seguir con el foro, con el panel justo que teníamos para las 3. Vamos a seguir con el de la legislación interna. El panel que teníamos en la mañana, hoy podremos pasarlo para mañana, la primera actividad de mañana en la mañana. Sí, o si no vemos a qué hora terminamos hoy y se lo cubrimos, pero como es un día largo, podríamos dejarlo para inicio mañana, ¿verdad? Pero ya veremos después de terminar este foro y el otro, tomamos la última decisión. ¿Le parece? Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy estricto, pero voy a empezar porque tenemos 3 compañeros y compañeras de Costa Rica, ¿verdad? De los territorios de aquí de Costa Rica. También queremos escucharlos un poco, la lucha que están haciendo desde los territorios y esta ocupación ilegal que tienen los terceros y cómo la enfrentan. Y Alfredo, que ha tenido un caso particular. Alfredo ha sido víctima él solo de un caso que nos va a contar un poco. Así es que empezamos en este orden, Lesnar, ¿te parece? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Lesnar Figueroa. Yo soy bribri del clan Tuarihuas de Salitre, del territorio indígena bribri de Salitre. Yo soy parte de la organización propia que se llama Dixoriras Cono Guacopa de Salitre. Es una organización propia de autogobierno y es uno de los actores principales de las recuperaciones de tierra del territorio de Salitre. Tal vez para decir un poco de contexto con respecto a este tema, el territorio de Salitre, yo creo que en común tenemos con todos, y escuchando el compañero que pasó de último, ¿verdad? Que dice que tienen tratados, tienen leyes, tienen todo, pero que el país no cumple nada de eso. Igual nos sucede aquí en Costa Rica. Nosotros siempre hemos defendido que Costa Rica no es ningún defensor de derechos humanos, porque todos los tratados, todas las leyes, todos los convenios que tiene no los cumple y no los ha cumplido desde que lo ha firmado, desde que lo han ratificado, y por eso es que existe la situación tan pésima en los territorios indígenas, en la violación de los derechos humanos para nosotros. Nosotros empezamos en los años más o menos como por ahí del 2010 a reclamar por nuestras tierras, porque el territorio estaba siendo reducido muy abruptamente, nos estaban dejando sin tierra,
De hecho, ahorita lo que tenemos es 11.700 hectáreas nada más de todo el montón de tierra que teníamos anteriormente en la zona sur de Costa Rica. A raíz de todos los movimientos por reafirmar nuestro territorio y recuperar nuestras tierras, empezó una violencia terrible en contra de nosotros, los bribris. Se empeoró todavía más en los años 2012, 2013, 2014, en donde, bueno, 2014 fue como un año terrible, fatal para nosotros, porque en ese año nosotros hicimos más movimientos y pudimos recuperar más tierras. Y bueno, para darle un panorama, nosotros en el momento de iniciar teníamos alrededor de un 40% de terreno a favor nuestro. Al día de hoy podemos decir que casi tenemos el 80% gracias a las recuperaciones que hemos hecho, y que según la ley indígena, la ley 6172, dice que el Estado costarricense tiene que devolver esas tierras a nuestras manos desde 1977, y que al año 2010 y antes no lo había hecho, nunca lo había hecho ni lo ha hecho. Es así como en conjunto con Terraba se hizo toda la, como le dice uno popularmente, un papeleo, y se fue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es lo que tenemos ahorita, o lo que le conocen como las medidas cautelares que tiene Terraba y Salitre. Eso fue necesario. Yo creo que hay mucho en el papel y que tal vez también mucho se olvida, pero fue muy necesario, porque la violencia que se vivía, la discriminación, el racismo que se vivía para aquellos que estábamos defendiendo la tierra, era tanto que ya no se podía vivir en paz. Ya era persecución por parte del Poder Judicial, persecución por parte del Poder Ejecutivo y hasta la misma Asamblea Legislativa. Muchas veces hemos topado lamentablemente con un asunto, y es el asunto de que como Costa Rica es reconocido a nivel internacional como un defensor de los derechos humanos, entonces no creían que como pueblo, menos en el sur, porque muchas veces en Costa Rica se habla de pueblos indígenas, pero solo pueblos indígenas en el Caribe, nada más. En el sur no hay bribris. Y también escuchando por ahí el compañero que anteriormente pasó, igualmente aquí sucedió cuando inclusive un presidente del país de la República dijo que en Costa Rica no hay pueblos indígenas, que eso no existe acá. Entonces yo creo que ustedes se pueden imaginar la gravedad con la que nos encontramos, o la realidad con la que nos encontramos aquí en Costa Rica. A pesar de todo lo que sucedió luego con las medidas cautelares y todo lo que según el Estado tenía que implementar de acuerdo a las medidas cautelares, que nunca ha implementado nada, que nunca ha hecho nada, a pesar de eso, seguimos al día de hoy sin ninguna tierra entregada, sin ningún caso castigado a favor nuestro, sin que los derechos nuestros sean cumplidos como dice el marco jurídico del país. Más bien, en el último año, en este 2022 y 2023, hemos sufrido una persecución un poquito más fuerte del Poder Judicial, que ha criminalizado la protesta, la defensa de nuestros derechos. Todas las acciones que nosotros hacemos las aprovechan para tratar de incriminarnos y de levantarnos falsos cargos, y que al día de hoy, por ejemplo, ya esos son casos, ahí ha habido más casos, pero al día de hoy hay como 5 compañeros que están en peligro de ser encarcelados por defender la tierra.
porque simplemente ellos estaban en una finca, en un lugar defendiendo su tierra pacíficamente, y al momento que llegaron a golpearlos, a ellos no les quedó que defenderse, y entonces la fuerza pública, el OIJ y demás, aprovechó para decir que era que ellos habían violentado a la fuerza pública y a las personas que habían llegado. Así de fácil ha operado, pero eso no es nada extraño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo un apunte, ¿verdad?, documentado por escrito, las veces que el OIJ, por ejemplo, el organismo de investigación judicial de este país, ha llegado a las fincas recuperadas a decir que si usted no sale de esta tierra, te van a meter 20 años de cárcel. Si usted no sale de esta tierra, te vamos a llevar preso. Entonces, eso no es extraño para nosotros en este país, porque este país de derechos no conoce nada. Nosotros, la OIJ es un organismo que investiga casos y hace toda una investigación de pericias y todo lo demás, ¿verdad? Peritajes, inclusive todo eso. Policía judicial. Auxilio judicial es lo que investigan los todo delitos eso. para la policía. Ellos lo que van investigan que si alguien disparó, cuántos casquillos hay, todo eso, ¿no? Eso mismo. Ahora bien, para ya terminar, el Poder Judicial desconoce, y eso lo hemos dicho aquí en otros espacios donde hemos estado, el Poder Judicial y los funcionarios del Estado, ¿verdad?, como un todo, desconocen que existen instrumentos jurídicos que protegen nuestros derechos. Todos. Y muchas veces no solo del Estado, sino de otras instituciones no gubernamentales. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque se supone que este país, como un defensor de derechos humanos, debería tener a los pueblos indígenas en primer lugar y de proteger sus derechos. Y más allá porque somos aún poquitos, ¿verdad? Entonces debe de tener claro los derechos que tenemos nosotros. Y a pesar de eso no hay. De hecho, yo siempre digo en los espacios que esta universidad, por ejemplo, que es una universidad reconocida, no tiene nada que tenga que ver con materia indígena en cuanto al derecho de los pueblos indígenas. Y eso están, no sé, sin palabras, ¿verdad? Porque se supone que debería tenerlo. Entonces, para terminar ya, estamos en un momento crítico porque este gobierno de Rodrigo Chávez es el gobierno más neoliberal, más conservador, más violento, más todo, lo peor que nos ha podido suceder, porque hasta el día de hoy no se ha dignado a conversar, a dialogar con los pueblos, y yo creo que con ninguno, menos con nosotros, porque dice que a veces que nosotros somos los más revoltosos. Muchas gracias. Bueno, soy Paulo Ultívar, soy Broran de la comunidad indígena del sur del país. Soy coordinador del Consejo Mayor de Broran y también soy coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas. Para mí es un placer y un orgullo que me hayan invitado a una actividad tan importante y tan necesaria dentro de las luchas que llevamos. Es importante escuchar las luchas que llevan otros territorios y otros países desde el proceso de legalidad que nos han enseñado. Sin embargo, yo creo que queda claro que los procesos, o sea, las instancias están hechas para defender a los usurpadores, para defender a las instancias que siempre nos han oprimido y que nos han tenido debajo del zapato. Y por eso es importante que seamos nosotros los que nos levantemos y que luchemos en estos procesos. Por ejemplo, Terra tiene una medida cautelar una petición ante la comisión desde el 2012, el 2015, por todo el sistema de violencia que ya lamentaba Lessner, que sucedió en nuestros territorios. La comisión pone una medida cautelar, pero eso el gobierno de Costa Rica lo ha ignorado totalmente. Por ejemplo, el 2019, el 2018,
2019 asesinan al hermano Sergio Rojas en el hecho de que era el gran defensor, el gran luchador por los derechos nuestros como el proceso. El 2022, si la memoria no me falla, 2020 asesinan al hermano Jenny Rivera del territorio de Terra, también por el proceso de lucha de defensa de las tierras. Nosotros, les hablo así rápidamente, el 2018 hicimos una recuperación del territorio, de una parte del territorio Terra, de 1000 hectáreas, y en ese proceso se ha judicializado y se ha hecho todo un proceso. Sin embargo, llevamos 5 años ya en esa tierra y ahí estamos resistiendo. O sea, el Estado costarricense no reconoce, a pesar de que, no como algunos que he escuchado, por ejemplo, el Estado costarricense reconoce que las tierras indígenas son inalienables, imprescindibles y no transferibles. Sin embargo, eso es en el papel. O sea, es un documento que está ahí y que hasta ahí no pasa. El gobierno de Costa Rica, o este país, reconoció en una lucha también que hicimos el convenio 169, por ejemplo, y este país es dado a reconocer y aprobar todos los convenios y lo que tiene que ver con materia indígena, pero lo cumple cero. Y entonces, dentro de ese proceso es que nosotros iniciamos una lucha. Por más de 40 años que llevo en el proceso de lucha de derechos indígenas, realmente sí siento que avanzamos. O sea, yo creo que también hay que reconocer eso. El que estemos sentados aquí discutiendo un tema que nos acontece a todos, para mí ya eso es importante. Eso, cuando empecé la lucha en 1980, en este país daba vergüenza ser indígena. Y en este país, como lo dijo el hermano, los estados mismos no reconocían los territorios indígenas. Y estaban en un papel y estaban en la historia desde ese proceso. Y yo creo que en el hecho de que hoy estemos aquí trabajando y que estemos juntos y que estemos visualizando una cuestión a nivel inclusive regional, es sumamente importante. Es importante que hagamos esas alianzas y que desde ahí vayamos trabajando estos procesos. Nuestra medida cautelar tiene una admisibilidad, se dice, una petición, pero desde el 2021. Sin embargo, sigue ahí y bueno, quedó la comisión de venir en diciembre del año pasado. El gobierno de repente dijo que no los podía recibir, así de sencillo, ¿ah? No los podemos atender, y entonces la comisión ya no pudo venir. Pero en esos procesos yo creo que lo que queda claro y que sí me dejo de estas actividades es que la lucha tiene que ser de nosotros. La lucha tenemos que enfrentarla nosotros. Y claro que duele, porque eso posiblemente pasa lo que visualizamos en el video que nos presentó el hermano acá, cómo asesinan, cómo nos asesinan o cómo nos tratan de exterminar. Sin embargo, yo creo que tenemos que levantar la voz y que tenemos que seguir luchando por estos derechos. Estos derechos que de una u otra manera hay mucha gente que los ha reconocido. Como dije, en el 80, hablar del derecho indígena en Costa Rica era duro, porque aquí no habían indígenas. Dice lo dijo el gobierno de Rafael Ángel Calderón en España, cuando le preguntaron si en Costa Rica había indígenas en la celebración de lo que le llamaron los españoles los 500 años, dijo que no, que Costa Rica dichosamente era un país creado por migrantes. Imagínense ustedes, y ha terminado de firmar una lucha que nosotros habíamos hecho para que nos diera cédulas. Y entonces ya no se animó a decir que había indígenas, porque es que feo, ¿verdad? Y entonces ese proceso es el que nosotros tenemos que continuar. Los procesos de recuperación iniciaron en nuestros territorios 30 años después de exigirle al Estado con un montón de actividades que reconociera o que nos diera los terrenos. Porque las tierras, como lo dije, están reconocidas legalmente, sin embargo, en el papel.
esas tierras siguen siendo de grandes políticos, ¿ah?, que están ahí y que difícilmente, pues, por eso los gobiernos mueven esos espacios. Recientemente el gobierno actual de Chávez fue a la área de Buenos Aires, que es el cantón más racista que tenemos, diciendo que llevaba sacos de plata para pagar las indemnizaciones y que llevaba fincas, 1000 hectáreas, digo, para recuperar, para pasar los que eran poseedores de mala fe a estas tierras. Y terminó diciendo que si continuábamos con las recuperaciones íbamos a la cárcel. Ese fue el mensaje directo que dejó. Sin embargo, eso yo lo he escuchado por muchísimos gobiernos. Sin embargo, el hecho de que nosotros continuamos ahí, que seguimos, y que yo digo que las recuperaciones son vida y son esa esperanza de un pueblo que vuelva a continuar con su cultura, con su espiritualidad, está ahí en las recuperaciones. Y si bien los finqueros y todo Buenos Aires nos ve como los ladrones, robatierras, usurpadores, no sé qué, todo lo más malo que puedan escuchar, nosotros estamos ahí cultivando, nosotros estamos ahí promocionando unas tierras que comienzan a tener vida, tierras que estaban muertas porque era tierra que había solo ganado. Pero es interesante escuchar cuando un juez dice, y lo vemos así textualmente, dice el juez, esa finca recuperada, el ganado necesita ese pasto para comer, o sea, vale más una vaca que un hino. Y entonces esos procesos para nosotros son delicados. Recientemente, el año pasado, en octubre, la Sala Constitucional nos dio una esperanza, pero es una esperanza en un papel, porque los finqueros metieron una acción de inconstitucionalidad contra la Sala Primera, alegando que la Sala Primera violentaba los derechos cuando después de 10, 12 años de un juicio llega a Sala Primera por el derecho agrario, y entonces la Sala Primera resuelve que la tierra nos pertenece porque está la ley, porque está todo. Pero ese es un juicio muy largo. Sin embargo, los finqueros metieron esa acción de inconstitucionalidad diciendo que la Sala estaba violentando los derechos de ellos, el derecho privado que les pertenece a ellos. Y muy, bueno, interesante, porque la Sala resuelve y dice que todos los que están después de la ley, ojo, porque las tierras, y aquí lo hemos escuchado, nosotros no estábamos por una ley, estas tierras eran de nuestros bisabuelos y nuestros antepasados. Sin embargo, la Sala dice que todos los poseedores que están después de la ley son invasores en las tierras indígenas. Así textualmente dice la Sala. Sin embargo, es una resolución de la Sala. Eso nadie lo cumple. Y entonces, pero por lo menos queda demostrado que ellos son invasores y que los dueños somos nosotros. Pero que eso significa que tenemos que seguir con los procesos de recuperación. Muchísimas gracias por este espacio que nos dan. Muy buenas tardes a todas y a todos. Igual como el compañero, súper contenta de estar en esta actividad. De verdad es un privilegio estar aquí compartiendo con estos diferentes hermanos de diferentes países y escuchando sus experiencias o sus procesos que están llevando en sus países, que no es ajeno a lo que nosotros vivimos en Costa Rica como pueblos indígenas. Mi nombre es Doris Ríos, del territorio de Chinaquichá, del clan Urarua. Nuestro Chinaquichá es un territorio que tiene como una particularidad. Ya dijimos que somos 24 territorios a nivel nacional y 8 etnias. Chinaquichá fue reconocido como reserva indígena en el 56 y derogado en el 82 por un decreto ejecutivo, violentando todos los derechos del pueblo del territorio de Chinaquichá. En el 99 unos mayores empezaron unos procesos para restablecer el territorio. En el 2001 se logra. En el 56, cuando fuimos reconocidos como territorio indígena, fuimos reconocidos 7.000 hectáreas. En el 82 nos derrogan. En el 2001 se logra restablecer
el territorio, pero de 7.000 hectáreas pasamos a ser 1.100 hectáreas. O sea, ni la mitad de lo que éramos. Se logró. En ese momento creímos que eso era como lo máximo que habíamos logrado, ¿no? Con toda la esperanza y que el gobierno iba a corresponder a devolver no solamente la firma en un papel donde se decía que se restablecía el territorio de Chinaquichá, sino que realmente se iba a ver en lo real, ¿no? Desde 2001 fue eso, pasó el 2000 hasta el 2018, no vimos nada. La situación en Chinaquichá era todavía más difícil porque los no indígenas, como represalia a que ese 1100 se había restablecido, tomaron represalia contra los indígenas que estaban ahí, en no dar trabajo, en nada. Conocíamos también, empezamos a ver procesos de otros territorios como el de Salitre, Cabagra, Terraba, lo que era recuperación de tierras. Chinaquichá en el 2011 que vino el relator don James Anaya, en su informe dio que una de las problemáticas más grandes que Chinaquichá en ese momento, ni el 10% estaba en manos de la población indígena. Eso quería decir que estábamos viviendo precariamente, estábamos viviendo en nuestra casa, pero no nuestra casa. O sea, no teníamos absolutamente nada. En el 2018 se hacen las recuperaciones. Yo les puedo decir que hoy tenemos esos 1100 recuperadas, o sea, el 100%, pero como ya Pablo y los compañeros dijeron, hemos vivido eventos sumamente fuertes, violencia institucional, que es lo más terrible, como de la fuerza pública, del Poder Judicial, con desalojos, turbas de personas que los no indígenas reúnen y traen en sus carros y lo tiran al territorio para atacar a los indígenas. Y hasta el momento no hay nada judicializado, no se sabe nada. Los informes cuando hay violencia en el territorio, el informe que da la fuerza pública es culpando a los indígenas. A pesar que nunca nosotros salimos de nuestros territorios a atacar a nadie, llegan a nuestros territorios a atacarnos y los informes de la fuerza pública cuando se va porque nos llega notificación que hay que ir porque tenemos audiencia, porque estamos demandados, nos salen todo en contra de los pueblos indígenas. Tenemos muchos compañeros judicializados, con procesos, de la nada te empiezan a notificar con amenazas de muerte, muchos compañeros agredidos. Contarlo aquí es así como fácil en palabras, ¿no? Pero vivir desde el 2018, 2019 y 2021, creo que fue los años demasiado fuertes en nuestro territorio. Y como ya lo dijo los compañeros, hablar de violencia de derechos humanos en Costa Rica, a veces como que no nos hacen caso, porque sé que Costa Rica a nivel nacional y a nivel mundial es ejemplo de cumplimiento de derechos. Pero solamente lo que vivimos en nuestros territorios y vivimos el día a día de la violencia que vivimos, sabemos que ese Costa Rica que se vende a nivel mundial, un Costa Rica pura vida, donde todos somos felices, donde, o sea, eso es mentira, Y esa que venden de la zona verde, de naturaleza, eso está en las poblaciones indígenas. O sea, eso no lo dicen. Eso no dice que esos bosques, que todo lo que allá van a vender está en las poblaciones indígenas, pero sí dicen que la población indígena no existe, o que aquí nos dicen ladrones, bueno, de todo. Cada lo que están al frente de luchas como esta sale en redes sociales. Esa otra forma de violentarnos ahora que está de moda, en redes sociales, con un montón de calumnias. Todos los días casi usted ve páginas falsas o perfiles falsos
con un montón de tonterías. Y lo más triste es cuando somos nosotros los del pueblo agredidos y vamos a poner denuncia, la fiscalía nos sale con un montón de cosas que no, que eso no. Un día tuve la experiencia de ir a poner una denuncia y el funcionario que me atiende ni siquiera me volvió a ver y me dice, ¿usted sabe que a Costa Rica esto le sale carísimo? Pues pague. Usted sabe que, y a veces esto no llega ni en nada. O sea, usted pierde su tiempo, el Estado pierde dinero, y no sé. La verdad que a mí se me vino las lágrimas y entonces le dije que me diera el nombre, que yo no vine a que me diera eso porque eso ya yo lo sabía. O sea, que yo lo que quería es que, como toda costarricense, que tengo derecho de poner una denuncia, que me tome la denuncia. O sea, eso es trabajo. Pero así pasa. Y eso que uno habla un poquito. Ahora hay compañeras y hay compañeros que no hablan, lo dejan ahí sentado todo un día. O sea, no lo atienden. Entonces, cuando yo escucho, y de realmente, cuando uno escucha la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero usted viene aquí, como hoy, que he escuchado la experiencia, wow, entonces uno no se va así como con el corazón, o sea, como dijo Pablo, no queda más que seguir luchando, de tener este espíritu de guerrero, porque como lo dijo alguien, nos pueden borrar nuestros nombres, nos pueden quemar nuestra casa, pero nuestro espíritu de guerrero, de defensores, siempre va a estar. Y yo creo que ahí ni las palabras de odio, ni las miradas de balas lo va a alcanzar nunca. Entonces, sí quiero solidarizarme con los hermanos de Honduras, los hermanos de Surinam, a todos los que están aquí y que están en pie de lucha. De verdad, muchas fuerzas, porque lo que estamos en lucha, sabemos que lo que nos queda es seguir luchando, seguir insistiendo. A mí en mi territorio me pasaba algo. Mi grupo es un grupo, una comunidad que admiro muchísimo, desde niños, jóvenes y mayores, que han hecho una lucha de no tener ni siquiera dónde sembrar nuestras cosas, y hoy tener las 1100 hectáreas en nuestras manos, aunque jurídicamente queda mucho es el otro trabajo que nos queda, lo que se ha hecho. O sea, y lo hemos hecho, a veces hasta me enojaba con ellos, con acciones, pero cuando veo que esas acciones es la última alternativa que nos queda a veces para conseguir y para hacer valer nuestros derechos, es necesario. Es necesario, y a veces, aunque no estaba de acuerdo, me ponía al lado de ellos, porque de nosotros como comunidad, como territorio, va a depender el defender nuestros derechos. Cuando vemos el sistema en contra, cuando vemos el Estado en contra, cuando vemos las organizaciones esta vez en contra, ¿no? Entonces, sí, les felicito a todos y que sigan adelante. De verdad, muchas gracias, porque me llevo un aprendizaje y me llevo muchas cosas para analizar. Muchas gracias. Bueno, nosotros como pueblo garífunas de Honduras, yo quisiera iniciar, yo sé que los compañeros de las exposiciones estuvieron muy buenas, pero me quedaría con algunas frases que mencionaron los compañeros. Y que en los 80 ser indígena en Costa Rica era una vergüenza. Pero yo realmente no creo eso, ¿verdad? Porque yo conocí a un indígena y fui invitado a Bolivia del pueblo Bribri, pero ella era un anciano y fue mi primer amigo de ese pueblo y una persona muy buena, y yo no creo que mi buen amigo era una persona importante. Yo lo considero así.
La otra cosa que me extraña mucho de parte de sin ánimo de criticar la universidad, que se guarden silencio ante semejante cosa que están pasando acá. Yo creo que la academia tiene que pronunciarse a favor, o en contra o a favor, tiene que decir algo, ¿verdad? Entonces, yo los invitaría a pronunciarse sobre nuestros hermanos, que son personas iguales, ¿verdad? Y con el respeto que se merece la academia. Bueno, el caso Alfredo López en contra del Estado de Honduras inicia en el 1994, cuando empieza realmente la lucha por el territorio en Triunfo de la Cruz, ¿verdad? Y fui acusado de un delito de narcotráfico, sin ser narcotraficante, pero realmente inició ahí un forcejeo por la defensa del territorio. Y era una manera de ponerme en la cárcel. Y realmente lo lograron, pero algunos compañeros míos fueron asesinados. El caso de Jesús Álvarez, el caso de unos compañeros de apellido Castillo, que esos no pudieron sobrevivir. Pero inició la lucha. En realidad, lo que muestra las evidencias hoy en día, que los narcotraficantes eran otros, pero el tema es que las víctimas tienen que ser culpables, porque somos los más vulnerables, somos los que menos preparados para defendernos, y ellos tienen los mejores abogados, el poder, ¿verdad? Y eso fue lo que se evidenció. Sin embargo, con todas las dificultades, nosotros dimos la lucha, ¿verdad? En realidad, y este proceso de este encarcelamiento, fui a la cárcel 1997, creo, y salí en 2003. 6 años en la cárcel. Ahí empecé a ver asesinatos de parte de las autoridades, pero de los pandilleros, que después ahora es común, ¿va? Que hay una asociación de pandilleros con las autoridades para cometer delitos, de todo tipo de delitos, ¿verdad? Pero eso yo lo presencié en las cárceles de Honduras, ¿verdad? Entonces, al final, pues, pudimos salir, porque la Comisión Interamericana probó que no había ningún delito y terminamos en la corte aquí en Costa Rica, ¿verdad? Donde el Estado al final fue sentenciado y se pronunció a favor nuestro. Pero, ¿quién devuelve los 6 años de la carceliada? Entonces, esas son las ganancias. Por eso le decimos a los compañeros que no hay que dejar de luchar, ¿verdad? Nosotros, aunque después de muertos, seguiremos luchando, porque queda un legado de trabajo y jurisprudencia sobre los derechos ancestrales de los pueblos culturalmente diferenciados, ¿verdad? No podemos bajar la guardia. La otra cosa que decía el compañero que me llama mucho la atención, que una vaca vale más que un indígena. Eso es según la opinión de las autoridades, creo yo que es así, ¿verdad? Bueno, pero la verdad es que no. Nosotros tenemos un precio que no tiene valor. ¿Por qué? Por el arraigo cultural de los pueblos culturalmente diferenciados. Nosotros somos una cultura viva y por eso tenemos que manifestar nuestros desacuerdos y nuestra falta de que no estamos de acuerdo con la opinión de los que tienen el poder y manejan la política y tratan de minimizarnos en cada momento. ¿Por qué? Para que dejemos de luchar, hermanos,
no podemos hacer eso, ¿verdad? El pueblo garífuna hoy en día estamos en este proceso de defendernos, ¿verdad? Y vamos a seguir, y vamos a ir a todos los foros posibles que estén a nuestro alcance, y aprender las lecciones, poner mucha atención, escuchar historias como la de los hermanos, escuchar historias de los hermanos Kalina de Surinam, porque eso es importante para nosotros, ¿verdad? Darnos cuenta que no solo nosotros estamos sufriendo, ¿verdad? Darnos cuenta que no solo en Honduras hay autoridades irresponsables, darnos cuenta que los malandros también desde el poder cometen fechorías y tratan de disfrazarla con otras cosas y diciéndonos improperios para poder curarse en salud, ¿verdad? Mientras ellos se quedan con las riquezas de los pueblos, mientras ellos explotan los recursos naturales, mientras todos pagamos la factura por esas explotaciones que generan recursos para ellos, ¿verdad? Yo quiero decirles que a mí me pareció familiar cuando los hermanos de Surinam iniciaron su participación con una represa. Mire, yo he trabajado en represas porque yo soy técnico industrial y en Honduras nosotros trabajamos en la represa más grande que hay en Honduras, en los 80, ¿verdad? Empezamos en la casa de máquinas y terminamos en donde se instalan las computadoras muy modernas. Pero también observé cuando se estaba llenando la represa que salían personas con sus gallinas huyendo porque se estaban ahogando, porque los italianos, que eran los jefes, no les importaba la gente. Salían gente y ellos llenando el embalse y a la gente le avisaron, pero la gente no creía que se iba a formar un mar donde era seco, un río, una laguna de 20 kilómetros, que esa es la represa más grande que hay en Honduras, ¿verdad? Un río de 20 kilómetros donde vivían con su gallina, con sus chanchos y eso. Salían gente a la carrera y yo me asusté porque yo no tenía idea de qué significaba y trabajé mucho tiempo ahí, imagínese usted. Entonces, por eso no debemos de dejar de luchar, hermanos, ¿verdad? Y todos los hermanos que están aquí, no podemos dejar de luchar. Nos digan lo que nos digan, ¿verdad? Porque ellos van a tratar de decirnos todo para desanimarnos, porque hay mucho en juego en este caso. ¿Qué pasa? Actualmente en Honduras, en 1997, cuando vamos a la cárcel, ya había un proceso de ocupación de todo el territorio de parte de los narcos en Honduras, que ellos utilizan nuestras playas para hacer sus operaciones. Hoy en día estamos pidiendo, que están graves las cosas ahora, que hay desapariciones, estamos pidiendo los operativos en las comunidades, pero la policía y las autoridades quieren ellos ir a vigilar en las horas hábiles. Pero ¿qué pasa? Los problemas que se dan en nuestras comunidades son de las 12 de la noche a la madrugada, cuando todo el mundo está dormido, ¿verdad? Entonces ellos entran a las comunidades como Pedro por su casa y hacen lo que les da la gana. Y eso genera mucho dinero porque vienen naves de San Andrés, porque nosotros vivimos en las playas libres. Entonces ahí hay gente ubicada estratégicamente en cada una de estas comunidades donde ellos tienen sus contactos, ¿verdad? Entonces, eso no es ahora que inicia, eso hace mucho que se está haciendo. Ahora se ha hecho muy evidente por el involucramiento de algunas autoridades con pandillas,
¿verdad? Y por eso que hay algunos que están presos ahora en Nueva York. Pero eso no es desde ahora, eso hace mucho tiempo. Entonces, el problema es, ¿quiénes son los culpables de eso? Para el Estado somos nosotros, pero hoy en día la realidad está diciendo, no Estado, ustedes son parte de esta ilegalidad que se está dando en Honduras. Por eso, para nosotros, estas cosas que se están dando hoy en día nos animan a seguir luchando, porque la realidad siempre aparece. Y quiero decirle a mi pueblo que nosotros pues estamos dispuestos a seguir en este trabajo y en esta lucha, y por razones de tiempo vamos a parar ahí para continuar con las exposiciones de los compañeros. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Gran exposiciones, ¿verdad?, de esa experiencia, y muchísimas gracias por esa fuerza que nos inspira. Bueno, vamos a tomar un break, un receso pequeñito, solo para levantarnos un rato, ir al baño, tomar algo, y volvemos para que nos preparen el siguiente panel, que lo va a moderar el abogado Callejas, con los compañeros y compañeras que nos van a... ¿Quiénes son? Sí, es un grupo de abogados. Abogado Edith ahora, se vaya preparando, por favor. Vamos a hablar sobre legislación interna y los derechos a la propiedad colectiva. Eduardo Baker de Brasil, Héctor Huerta de Panamá y Ruth Vargas, que está en línea. Si es que podemos levantarnos los que quieran hacer un break, y mientras instalamos el nuevo panel. Sí, ¿lo va a proyectar ahí o lo va a pasar a mi compu? No puedo proyectar. ¿Puedes usar el TV? ¿Cuál es? ¿Tiene salida de...? ¿Cuál es la que te voy a llamar? A la compu, mejor. Se me cargó la compu, entonces quiero... Está bueno. Está haciendo su doctorado en temas de derechos humanos en Nicaragua y Guatemala. Ay, Dios mío, creo que qué tema más alegre. Es una persona indicada. Sí, de hecho, Deña también me había hablado de usted, que he visto conocerla mucho. Eso es lo único que hago yo. Ajá. Las dejo, ¿no? Pues sí. Iba a presentar hoy, pero no hasta mañana. No sabemos, tal vez esta tarde o mañana. Ok. Depende. Ajá, como que va la cosa. Ok. ¿De qué? Sí, a ver, yo soy francesa, pero estoy estudiando en Canadá, pero ahorita estoy haciendo trabajo de campo en Costa Rica, con los licenciados en universidad. Y el tema es... María, que la ética aprovechar de tú. Sure. Es mi minuto de gloria con este joven. He does for the people in Suriname. Yes. Of course. To show them that we met with one of Póngame a la one cámara. of the ladies that was working at our stinging case. Yes. It's a very important case.
But I want a picture with Yeah, both of you. first one of them and then with both of us and one with me. Lo van a mandar, You take me, yo seré yo. With the you both, and then. Ah, bueno, sí. Vamos a poner una así. Ya. Thank you. Welcome. Yes, I took a few just in case. Okay. 505. Yes, 505.